Vamos a la bendita palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que dice la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos. ¿Por qué entendemos? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién dio testimonio? Dios dio testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vamos a dejarlo ahí, aunque sigue hablando de la fe, muy hermoso. Y cada vez que hablamos acerca de este hermoso pasaje, se nos vienen mil cosas a la mente. Yo quiero tratar de ser ordenados. He tratado de separar en 8 puntos ordenadamente este mensaje. Quizás los primeros 5 o 6 los pueda tocar en esta primera parte. Los próximos los voy a tocar predicando en la iglesia CFC Temuco en un ratito más. Y luego en la tarde a las 7 en la hermosa Santa Cena que hoy día vamos a tener. Así que usted prepare su mesa, porque esta tarde vamos a tener una hermosa Santa Cena. De hecho, la semana pasada hay hermanos que me preguntaron: pastor, la semana pasada iba a estar con Cristi Luis, como yo hice mención. Lamentablemente tuvimos una situación de emergencia. Cuando íbamos prácticamente saliendo para la casa de Cristina y Luis, nos avisa un pastor Pablo Rojas, que su suegro, el papá de la pastora Romina, había caído a la piscina de su casa y se había ahogado. Entonces tuvimos que partir a poder llevar consuelo, ayuda, estar con ellos orando. Finalmente él falleció y bueno, hace unos días atrás fue su funeral. Entonces fue toda una situación muy triste, por lo cual también estamos orando por nuestros amados pastores que están viviendo este tiempo de duelo. Entonces todo eso nos hizo hacer un cambio de plan, y gracias a Dios los ministros Gerson y José estuvieron ahí preparados para poder ayudarnos y suplirnos en ese momento donde no pudimos hacer esa reunión. Así que esta tarde, si el Señor nos permite, vamos a estar en la casa de Cristina y Luis tomando la cena junto a usted también. Muy bien, mire por favor acerca de esta palabra, es el camino de la fe. Básicamente es tratar de ir aprendiendo las diferentes dimensiones, lo que nosotros llamamos también los atributos de la fe, y también el alcance,
y el perfeccionamiento, porque una de las cosas en lo que es la obra del Señor es que todo en el reino puede ser perfeccionado. De hecho, la Biblia dice en el libro de Juan que somos perfeccionados en amor. Quiere decir que todo en el reino puede ser perfeccionado, puede ser mejorado. Lo que antes era puede ser mejor. Lo que yo soy hoy día no es igual a lo que seré mañana, porque somos perfeccionados. Nosotros ya fuimos transformados, pero hemos de ser perfeccionados. Somos perfectos en algunas áreas y maduros en otras. Es como cuando uno ve, yo siempre tomo el ejemplo de mi hijo. Mi hijo cuando nació con pies, nació con deditos, pero aunque tenía pies no sabía caminar, porque aunque tenía todo lo necesario, necesitaba madurar para usar algunas cosas que venían con él, pero estaban inmaduras, perfectas pero inmaduras. Así también nosotros hemos recibido de parte del Señor esta preciosa fe que dice el apóstol Pedro que es más preciosa que el oro, pero ahora entonces debe ser perfeccionada, y muchas veces es perfeccionada también por medio de el fuego de la prueba. Así que vamos a tocar algunos puntos que seguramente le van a servir en medio de esto. Se sabe que entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en verdad, aunque es una definición y que la hemos predicado muchas veces, debemos entender que la fe en sí misma no tiene reemplazante ni sustitutos. O sea, uno o la tiene o no la tiene, no la puede reemplazar. Yo no puedo reemplazar la fe que se me demanda con una excusa. Muchas personas dan excusas por no dar fe, pero nunca una excusa reemplaza la fe, porque la fe no tiene reemplazantes y tampoco tiene sustitutos. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la fe, nosotros debemos hacernos responsables porque se nos dio a cada uno como creyentes, según la Escritura, una medida de fe. Pero muchas veces no usamos la medida que tenemos, sino que nos excusamos y nos ponemos detrás de las cosas que no hacemos, porque justamente no sabemos cómo usar, o a veces no es solamente no saber, sino no queremos usar lo que el Señor nos ha dado. Entonces, esta fe, de alguna forma, que está esparcida, míreme por favor, está esparcida en todos los libros de la Escritura. Aunque en el Antiguo Testamento no se menciona mucho la palabra como una definición implícita, decir fe, no aparece tanto, sino en Habacuc, más el justo por la fe vivirá, pero no más que eso, no aparece en otros lugares, pero está esparcida. De hecho, Hebreos parte hablando de la fe de personas que no sabían que la tenían. O sea, Hebreos parte hablando de Abel, que estoy casi seguro que ni sabía que tenía tanta fe como Hebreo habla de él. Entonces note por favor, en el Antiguo Testamento se hace mención de la fe de Abel. No se hace en sí mención de la fe de Abel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sí se habla de la fe de Abel, porque aunque Abel la tenía, no sabía que la tenía. Aunque Abraham era el padre de la fe, nunca supo que era el padre de la fe. Entonces, cuando uno ve a Noé, por ejemplo, la Biblia dice que por la fe de Noé fue condenado el mundo. Noé nunca supo que su fe condenaba. Entonces, entender que aunque está tan marcada la fe, y Hebreos da tanta luz acerca de la fe que ellos tuvieron, de la fe de Sara, Sara nunca se imaginó que nosotros, por ejemplo, íbamos a estar predicando de ella a través de su fe. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hombres como Abel, como Noé, como distintos hombres de Dios, ellos tenían cosas que no necesariamente sabían que las tenían. Hacían cosas sin saber lo que tenían para hacerlo. O sea, hacían cosas, Abel ofreció, pero no sabía Abel que lo que le hacía ofrecer era la fe que él tenía en el Señor. Porque no se habla en el Antiguo Testamento de la fe de Abel, sino de la obra de Abel. Pero se interpreta luego en el Nuevo Testamento que esa obra que él hizo fue por la fe que él tenía. Digo eso porque justamente si uno pudiera entender el impacto que tiene la vida que el Señor nos ha dado, por ejemplo, Abraham no hubiese cometido los errores que cometió. Si él hubiera en ese momento, por ejemplo, delante de Abimelech,
le dijo a ella, mi hermana, él no lo hubiese hecho si sabe que vamos a hacer un seminario matrimonial los próximos días y vamos a hablar de ese caso. Pedro no hubiera negado al Señor si supiera que vamos a predicar de él cuantas veces hemos predicado. Jonás no se hubiese ido para Tarsis. David no hubiese mirado a esa señora desnuda. O sea, nosotros hoy predicamos aún de los errores de hombres o de la fe de hombres, pero ellos no lo hicieron pensando en que nosotros íbamos a predicar. Usted se imagina que Pedro está preocupado porque en el año 2021 un pastor de corte italiano, un pastor o en cualquier lugar alguien va a predicar de él. Por supuesto que no había una conciencia de que íbamos a tener tantas veces a Pedro y la negación de él en nuestros labios. O el error que cometió Abraham, el hecho de tomar a una sierva, o los errores, mil cosas. Ellos no tenían esa conciencia que nosotros íbamos a predicar. Imagínense el hecho de que si yo sé que van a predicar de mis errores, no los cometo, los evito, porque nadie quiere que sus errores queden expuestos, y menos en una predicación, menos delante de las personas, porque nosotros somos buenazos, diría mi papá, para poder exponer los errores de otros y públicamente. Y estamos hablando de Jonás y hablamos y hasta nos enojamos con Jonás. Aunque pobre Jonás ya está descansando en el Señor, nos enojamos con los errores de otro y los exponemos. Si ellos hubieran sabido que iban a quedar impresos en la Escritura y que nosotros íbamos a predicar una y otra vez de sus errores, le aseguro que hacen lo imposible por no cometerlos. Muchos de ellos también, a través de su fe, ¿verdad?, que nos bendicen, nos animan. Personas que sufrieron tanto, pero que fueron hombres de Dios de fe a pesar de las cosas que vivían y creyeron al Señor. Entonces, la verdad es que les quiero recordar esto. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestras obras son mucho más trascendentes que nuestra vida. Nuestra vida durará 40, 50, un poquito más espero, pero lo que dure, pero nuestras obras continúan. Muchas de las cosas que hoy día tenemos y existen son de personas que ya no están. Personas que Henry Ford ya no está, pero tenemos la obra de él todavía con nosotros. Entonces quiere decir que la vida en sí termina más pronto que las obras. Y es tan importante tener conciencia de la trascendencia de nuestra vida, así también la fe. Una fe que ha sido procesada tiene la bendición de ser trascendente en el tiempo. A pesar de que una persona termine su tiempo, la fe aún puede continuar. Lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. O sea, que la vida termina, pero las obras continúan. Diga amén, diga gloria a Dios, usted que está ahí conectadito. Entonces, hay cosas que son elementos de esta fe que no pueden estar separados. Por ejemplo, el amor. No puede estar separado de la fe. Cuando nosotros operamos en una fe que no está conectada con amor, el apóstol Pablo dice que no sirve, no vale, diría Marlon. No vale, dice Marlon. No sirve. O sea, de pronto nosotros vemos que el apóstol Pablo dice, si yo tuviera toda la fe, de tal modo que trasladase los montes, pero no tengo amor, no sirve. Entonces quiere decir que la única forma en que mi fe pueda servir es cuando está conectada al amor. Entonces hay cosas que vamos a ver en relación a eso. Mire por favor lo que dice Hebreos entonces. Hebreo nos da la luz acerca de que no nos habla de un listado de personas que recibieron un milagro. Aunque sí recibimos a través de la fe muchas cosas, debemos entender que en Hebreos no habla de hombres que recibieron lo que pidieron. No habla. De hecho, no hay ninguna cosa aquí, ninguna palabra, ninguna frase donde diga que alguien, y Abel oró para pedir, y Abraham oró para pedir, y Sara oró para pedir, ni Enoc oró para pedir, ni ninguno.
O sea, no hay un registro que diga que ellos oraron y recibieron lo que pidieron, porque no es el elemento central de la fe el pedir. El tema es que nosotros hemos sido programados y cada vez que hablamos de pedir, hablamos de fe. Entonces los asociamos y a nosotros ya está programado, es que la fe tiene que ver con pedir, tiene que ver con milagros, pero no es eso. De hecho, vamos a ver que la fe tiene más amplio sentido en dar que en pedir. Lo vamos a ver. Mire por favor, y justamente el primer punto habla acerca de la operación, que no está condicionada la fe a las cosas naturales, a los sentidos. Y lo dijimos que la fe está por sobre el tiempo, está por sobre el espacio y está por sobre la materia. O sea, la fe no está condicionada. Y en el punto número 8 que vamos a hablar, si llegamos al punto número 8, habla acerca de Sara y que la Biblia dice que dio fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque uno debe entender que no es la fe adecuándose al tiempo, sino que el tiempo se debe someter a la fe. Y cuando notamos eso, es que entonces la fe está por sobre el tiempo. Entonces no está gobernando el tiempo la fe, sino que la fe está gobernando el tiempo. La Biblia dice con claridad que Sara dio fuera de tiempo. ¿Cómo algo puede funcionar fuera de tiempo? La única cosa que puede hacer que las cosas funcionen, aunque ya el tiempo haya pasado, es la fe. Entonces la fe no está condicionada a los sentidos naturales. Por eso la Biblia dice que la convicción de aquello que se espera es la convicción de aquello que no se ve. Es la certeza de lo que se espera y que no está condicionada a lo que no se ve. O sea, deja todos los sentidos, quedan fuera, porque dice que no está condicionada a aquello que se ve. Si lo veo, si lo escucho, si lo toco, es irrelevante. La fe no opera en sentidos naturales. De hecho, a veces pueden equivocarse. De hecho, Marta dijo, mira, no mueva la piedra porque este sentido me está traicionando. Este sentido me está afectando. El Señor dijo, mueva la piedra. Y Marta dijo, no la muevan. ¿Por qué? Porque acabo de sentir, este sentido es el que está estorbando para poder mover esa piedra. Huele mal, hiede ya, está podrido el cuerpo, son 4 días. Huele mal, le hemos echado cosas, aceites, pero huele mal. Este sentido está afectando, a veces algunos sentidos a veces vienen a estorbar lo que Dios quiere hacer. Por eso parte Hebreo diciendo, no es lo que tú ves. No es la certeza, o sea, es la certeza de lo que no se ve. No necesitas ver para que la fe funcione. No necesitas oler, no necesitas oír. No está condicionado a lo que veo, no está condicionado a lo que toco, no está condicionado. De hecho, si usted ve a Tomás dice, si logro tocar, si toco, si meto mi mano en su costado, entonces voy a creer, porque él estaba condicionando su fe a lo que podía tocar. Entonces lo que dice Hebreo es, la fe no está condicionada a lo que se toca, a lo que se ve, a lo que se oye, a lo que se huele, a nada. La fe no está condicionada. El segundo punto que quiero tocar hoy tiene que ver con el alcance que tiene la fe. La Biblia dice que por la fe alcanzaron buen testimonio. Quiere decir que la fe nos da una nueva medida que no tenemos. La fe nos da medidas que no tenemos. La fe nos permite alcanzar. O sea, la fe es una extensión. La fe es una extensión, es una escalera. Es algo que nos da altura. De hecho, si mi vida no alcanza, la fe alcanza. Si mi vida no alcanza, la fe alcanza. Si el tiempo no alcanza, la fe alcanza. Si mis manos no alcanzan a tocar, la fe todavía puede tocar. Si el dinero no alcanza, la fe alcanza. Si mi voz no alcanza, la fe alcanza. Todo donde yo no tenga opción. Por ejemplo, yo no tengo tal vez opción. Eso fue lo que hizo José. Y lo dice Hebreos capítulo 11, por ahí el versículo
El versículo 21, 22 dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Note por favor lo que está haciendo José en el año donde José está profetizando. Está diciendo: no voy a vivir 400 años, no alcanzo, el tiempo no me alcanza, así que necesito la fe para dar la orden, porque yo soy. Mire que José es tremendo. José fue la entrada a Egipto, pero José con la palabra profética de fe también fue la salida. Y la Biblia dice que José dio instrucciones acerca de la salida, porque José fue la llave por donde el Señor entró a Egipto y todo entró a Israel. Pero también dice: por la fe José dio instrucciones acerca de la salida y de sus huesos. Quiere decir que José fue la llave de entrada y José fue la llave de salida. Y José, como dijo: yo no voy a alcanzar, pero voy a soltar la palabra y voy a dar instrucciones. Hermano, ¿quién retiene por 400 años una instrucción? ¿Qué persona se puede acordar de decir: oiga, mi tatarabuelo dijo acerca de sus huesos? Nadie se acuerda de esas cosas, pero la palabra que se soltó en este tiempo. José dijo: no puedo dejarle un chat, no puedo dejarle un mail, no puedo mandarle un WhatsApp, no puedo hacer nada, pero voy a soltar en fe la palabra. Y dijo: como no me alcanza la vida, tengo que soltar una palabra de fe. Suelto una palabra de fe porque la vida no me alcanza. Como mi vida se va a terminar pronto, como me queda poquito tiempo, entonces tengo que soltar una palabra para que 400 años más adelante esa palabra tenga cumplimiento. Y José está parado acá, está a punto de morir y dice: acerca de mis huesos daré instrucción. Y entonces suelta la palabra porque la vida no le alcanza. Y cuando la vida y el tiempo no me alcanza, la fe tiene alcance mucho más que la vida y mucho más que el tiempo. No sé si hay alguien ahí todavía, pero es como: yo sé que tal vez venga el Señor pronto, pero si no viniera, si se tardara un poquito el Señor, ¿en qué sentido? En extender su misericordia. No tenemos por tardanza la venida del Señor, pero digo, si viniera dentro de las próximas 5 generaciones hacia adelante y yo me voy a morir y no alcanzo a ver a mis nietos, no alcanzo a conocer a mis tataranietos, que me gustaría abrazarlo y conocerlo, y yo sacando cuentas no creo que alcance. Entonces, ¿qué debo hacer? Como no puedo poner mis manos sobre ellos, lo que debo hacer es soltar una palabra de fe. Porque no los voy a ver, pero puedo aún así sin verlos, porque la fe tiene alcance. Entonces puedo bendecir a mis hijos, a mis nietos, puedo bendecir a mis tataranietos, puedo bendecir. ¿Por qué? Porque la fe me da alcance. No me alcanza el tiempo, pero sí la fe me da alcance. No me alcanza la vida, pero sí la fe alcanza. No me alcanza el recurso, no tengo ni plata, no me alcanza, pero sí tengo. Por eso la Biblia dice que Noé construyó. El Señor no le preguntó: Noé, cuéntame cuánto tienes en la cuenta, porque Noé no condicionó lo que tenía para hacer lo que Dios le había demandado. Quiere decir que aunque no me alcance, la fe alcanza a suplir, porque la fe me da alcance. Usted tiene que recibir esto, porque donde usted no alcance, la fe alcanza. No, es que pastor, por eso aquel centurión dijo: di la palabra. Y si usted dice la palabra va a llegar por causa de la fe. No va a oír el criado, no va a oír, su mano no alcanza hasta allá, pero diga la palabra y mi criado será sana. ¿Por qué? Porque de donde usted la suelte, la fe alcanza a tocar la vida de ese hombre. Diga amén, diga gloria a Dios, diga aleluya. Entonces, con la fe alcanzo la gracia, con la fe alcanzo la misericordia, con la fe alcanzo el poder, con la fe alcanzo mi familia, con la fe alcanzo la sanidad, con la fe alcanzo milagros, con la fe, porque la fe me da alcance. Claro que hay cosas que son más grandes que yo, pero no son más grandes que el poder de la fe en la vida de la iglesia. Por eso, en la medida que mi fe va creciendo, mi alcance va creciendo. Hay personas que no tienen fe para otros y poca para sí mismo. Por eso, en la medida que mi fe va creciendo, el alcance de mi vida también va creciendo.
Hay cosas que solamente se pueden alcanzar por medio de la fe. Y entre más crecemos en la fe, más alcance tendrá nuestra vida. De hecho, uno puede orar y uno ¿qué hacía? Si uno se remonta, Alexis y Victoria, hace años atrás, congregacionalmente nosotros decíamos, bueno, somos 8 y ese era nuestro alcance. En la medida que uno va creciendo, el alcance también va creciendo. Pero ¿en qué va creciendo? Y era la oración que hacíamos: Señor, haznos crecer. ¿En qué? En fe. Y decíamos, queremos ser una iglesia grande. ¿En qué? En amor, en fe, en cosas que en la medida que crece tienen un mayor alcance. Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo en fe, nuestro alcance es mayor. De hecho, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, dice: he oído de que su fe ha ido creciendo. He oído, y por todo lugar se habla de su fe. ¿Por qué? Porque en la medida que la fe iba creciendo, había evidencia de fe. O sea, había una mayor evidencia de fe a causa del crecimiento de ella. Muy bien, déjenme dejarlo ahí. Número 3. Dice la Escritura: por la fe entendemos. ¿Qué hacemos con la fe? Por la fe entendemos. Quiere decir que muchas cosas en nuestra vida no es falta de entendimiento, sino es falta de fe. Por la fe entendemos. Entonces quiere decir que la llave, que en la fe es una llave del entendimiento. Muchos tratan de explicar y tratan de razonar con inteligencia, pero si no hay fe, no se puede entender. No entendemos, los hijos de Dios, las cosas no las entendemos por explicación, sino por revelación. De hecho, míreme por favor, nuestro Señor Jesucristo no vino a explicarnos algo. Nuestro Señor Jesucristo vino a revelarnos algo. Como Él es el autor y consumador de la fe, entonces no es que Él vino a explicarnos algo, Él vino a revelarnos algo. La vida del Señor Jesucristo es revelación pura. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de todo lo que tiene que ver de la vida de nuestro Señor, no es una explicación, sino es una manifestación. La Biblia dice que Él se manifestó. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de nuestro Señor, es una vida de revelación. El tema es que muchas veces la falta de fe no nos permite entender. Por eso la Biblia dice, por algo está acá, y dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Qué quiere decir? Que la fe es una llave que abre los ojos del entendimiento. Entre más creo, más entiendo. Entre más logro creer, más logro entender. Quiere decir que esa puerta del entendimiento se abre por medio de nuestra confianza en el Señor. Mayor será mi entendimiento mientras mayor sea mi fe. Entonces, en la misma proporción que mi fe va creciendo, mi entendimiento también va creciendo. ¿Cuánto tenemos falta de fe? La gente dice: sabe, pastor, no entiendo nada. Hay muchas personas que me dicen a mí: pastor, la verdad es que no entiendo. Y a veces no es falta de entendimiento, es falta de fe. El centurión, mire lo que dice. El centurión dijo: diga la palabra. Tenía tal grado de fe el centurión, dijo: diga la palabra y mi criado será sano. ¿Por qué? Porque la medida de su fe era la medida de su entendimiento. Tal era su fe cuando el Señor dice: uy, grande es la fe. No había hallado tanta fe en Israel. Pero en realidad la misma proporción de fe que tenía, que era grande, era el entendimiento que él tenía. Entendía autoridad. Él dijo: yo soy hombre de autoridad y digo, entiendo el hablar, entiendo la dignidad, entiendo la grandeza. O sea, todo lo que él habla acerca de, reciba esto, no se me vaya a dormir, no me vaya a andar bostezando aquí. Tengo una camarógrafa que se me va a quedar dormida. Míreme, no le voy a decir quién, porque es mi hija, no puedo ponerla. Míreme, por favor. Llega el centurión y dice: yo soy un hombre puesto bajo autoridad, ¿verdad? Por eso Alexis se pone la mascarilla. Dice: yo soy un hombre bajo autoridad. Todo lo que habla el centurión
Habla de autoridad, habla de dignidad, habla de construcción, habla de amor, manda dos grupos diferentes, habla de orden, habla de sujeción. Todo ese entendimiento, mire, pareciera que ese centurión conocía más al Señor que los propios discípulos. ¿Por qué? Porque la fe del centurión era tan grande y así de grande era su entendimiento. Porque en la medida que mi fe va creciendo, mi entendimiento crece juntamente. Por causa de la fe. Esa mujer del flujo tenía tanta fe que dijo: si tan solo toco el borde de su manto seré. Ese entendimiento amplio. ¿Quién le dijo a ella que el Señor tenía ungido hasta los mantos, hasta el borde? ¿Quién le dio una explicación? ¿O será que cuando tiene fe no necesitas explicación, porque cuando tiene fe el entendimiento se te abre? ¿Quién le dijo a los hebreos que el Señor los podía librar del horno de fuego? ¿Hubo alguien que le dijo: oiga, ustedes si tienen convicción van a ser librados? Nadie. ¿Por qué? Porque la fe te abre el entendimiento. En la medida que nosotros seamos personas de fe, podremos entender las cosas que vivimos. Muchas personas dicen: la verdad, pastor, es que yo no entiendo. Y el tema no es falta de entendimiento, sino falta de fe, porque por la fe entendemos. Diga amén, diga gloria a Dios. Mira lo que dice el punto número 4. Vamos avanzando, hija. Vamos que se puede. Vamos, Mati, que se puede allá adentro. Por la fe, Abel. Como estamos en mayo, Abel es un buen personaje para hablar de él. Por la fe, Abel, dice, ofreció un sacrificio mucho más excelente. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones o atributos de la fe es que ofrezco sacrificialmente aquellas cosas que doy con excelencia. Míreme por favor, no dice que le quitaron algo, dice que él ofreció, porque cuando me quitan no estoy ofreciendo. Por ejemplo, si Victoria hoy estuviera media hora intentando sacarle adoración a usted, ¿sabe cuántas veces nosotros hemos estado en reuniones donde tanta fue la insistencia del que estaba dirigiendo que terminamos levantando las manos? No estoy ofreciendo, me están quitando. El ofrecer es algo voluntario. Por eso la Biblia dice, mire lo que dice: por la fe Abel, ¿qué hizo? Ofreció. A él no le quitaron una oveja, él la ofreció, que es lo mismo que se hizo con el Señor. No podíamos matar nosotros a Jesús. El Padre lo ofreció en rescate por nosotros. Entonces, cuando nosotros damos, es como, por ejemplo, usted va a comprar pan y el impuesto usted no puede negociarlo. Usted no le puede decir a la cajera del supermercado: mire, la verdad es que yo no voy a pagar el impuesto. ¿Qué hace la cajera? Le retiene el impuesto. Le dice: son 1,000 pesos de pan. Le dice: no, descuénteme el 19%, por ahora creo que va a bajar, pero descuénteme el 19%. Usted no es que tenga opciones, a usted le retienen. Pero las cosas que nosotros le otorgamos al Señor son ofrenda. Las otorgamos, las ofrecimos, ofrendas, ofrecimos. Ahora atención a esto. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es que la fe no es pedir, la fe es dar. El principio número 4, la fe no es pedir, la fe es dar. Entonces Abel dio más excelente sacrificio, una ofrenda, ofreció más excelente sacrificio, dio con excelencia. Todo lo que nosotros damos conscientemente al Señor, el Señor no te quita tiempo, el Señor espera que tú le ofrezcas el tiempo como una ofrenda. El hecho de dar, mire, todo en la Escritura tiene que ver con ofrecer al Señor. Nosotros vemos en este pasaje, por ejemplo, Abel dio ofrenda, Abraham dio confianza, Noé dio su tiempo, sus recursos, su trabajo, sus años. Vemos a personas que dieron. Eso es porque justamente nosotros podemos dar amor, recursos, tiempo. Todo lo que tenemos lo ponemos a los pies de Cristo.
De hecho, cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él es el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Y el Señor no vino a pedir. ¿Qué hizo el Señor? Vino a dar. Por eso es el autor y consumador, porque Él dio. Entonces entendemos que la fe es el ejercicio de dar. Por eso cuando hablamos al principio, no hablábamos solamente que la fe como un elemento que pide, porque es ahí donde yo los quiero sacar de ahí un rato. Los quiero sacar de pensar que la fe es solo para pedir, porque nos programaron, tienes que pedir con fe, tienes que pedir. Entonces asociamos el pedir con la fe constantemente, y no es que esté mal, porque todo tiene que ser con fe, pero quiero decirle que damos con fe. Y todo lo que otorgamos, el tiempo, los recursos, todas las cosas, el amor, la esperanza, la confianza, es parte del dar nuestra fe al Señor. Una iglesia entonces de fe es una iglesia que siempre está dando. Una iglesia que tiene fe siempre está dando. Por eso la incredulidad retiene, pero la fe da. Entonces, en la medida que nuestra fe crece, también crece nuestro dar, también crece nuestra excelencia, también crece nuestro sacrificio. De hecho, Santiago, ¿qué dice? Santiago dice: muéstrenme sus obras. Yo les puedo mostrar mi fe por medio de las obras. No dice, les voy a mostrar mi fe por medio de lo que pido, sino por medio de lo que hago. Eso dice fe. Santiago dice: muéstrenme sus obras. Muéstreme dónde está su fe, porque no veo sus obras. Quiere decir que la manifestación de la fe es lo que yo hago con ella. Entonces, cuando la gente de pronto dice hay que pedir con fe, yo digo hay que dar con fe. Y el hecho de que haya una obra es una manifestación de la fe. Por eso Santiago dice: la fe sin obra es muerta en sí misma. Porque la evidencia de mi fe es también lo que yo hago, lo que yo doy. Digan amén a eso. Entonces, mientras una iglesia tenga entendimiento de esto y vaya dando, por eso la Biblia dice que el que dio testimonio de las ofrendas de Abel fue Dios. Y dice: aún muerto, aún habla por ella. Dios da testimonio aún de nuestra fe. Número 5, y creo que no sé si voy a alcanzar el 6 siquiera, antes que se me duerma la camarógrafa. Me dice que no. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerto. Mire, a Enoc entonces lo transfirieron. ¿Para qué? Para no ver muerte. Entonces note por favor, otra vez se nos presenta lo que pasa en el principio. Mírenme por favor, no se me duerma. Mire lo que sucede. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. A Enoc se le transfirió para no ver. Entonces justamente por causa de lo que no iba a ver, porque operaba en fe. Porque el ver o no el ver o no ver, tiene que ver netamente con la fe. Se le transfiere a Enoc por causa de haber agradado a Dios a través de su fe. El Señor entonces, nuestra fe al Señor le agrada. Y mientras nuestra fe agrada al Señor, y es más, hermano, no hay muchas cosas que al Señor le agraden. No es que el Señor mire el tono, nosotros sí. Nosotros medimos si alguien está afinado o desafinado, si toca bien, si toca mal. Pero el Señor mide otras cosas. ¿Cuánto agradamos al Señor con nuestra fe? ¿Cuánto le honramos a través de ella? Note por favor, mientras más honramos al Señor con nuestra fe, menos cosas el Señor nos permitirá ver. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces el Señor te evita ver cosas por causa de esa convicción. Entonces subes tus niveles de fe, sube tu convicción, dejas de ver. El tema es que a veces estamos viendo todo lo que no quisiéramos ver, no porque usted cierre sus ojos, sino por falta de fe.
Pero cuando tú incrementas tus niveles de fe, es pues la convicción, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, la convicción ya no te deja ver. Era tal el grado de fe que tenía Enoc que no vio la muerte. No sé si se entiende, tal vez está medio enredado, pero espero que se entienda. Marta, si crees, verás. Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Quiere decir que la fe a veces se nos abre para ver lo que Dios quiere que yo vea, y en otros casos la misma fe no te permite ver lo que Dios no quiere que veas. O sea, quiero que entienda esto, que la fe me conecta a su voluntad para que yo pueda ver lo que Dios espera y quiere que yo vea. Y la fe justamente es eso. Dios me evita ver algunas cosas. No sé si están acá, pero la fe me evita ver algunas cosas. La fe te impide ver algunas cosas. El Señor dice: has caminado conmigo, me has agradado, crees en mí, confías en mí. Te voy a evitar algunas cosas que para otros son normales, para otros son naturales, pero a causa de tu fe no voy a permitir que tú las veas. ¿Solo por qué? Porque agradamos a Dios a través de nuestra fe. Y lo único imposible de la fe es tratar de agradar a Dios sin ella. Lo único imposible de la fe es tratar de agradar a Dios sin ella. Entonces la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea. Quiere decir que me puedo acercar por medio de mi fe o me puedo alejar por medio de mi incredulidad. De hecho, si usted lo piensa bien, todos los incrédulos están lejos del Señor. Y la Biblia dice que todos los incrédulos tienen parte en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el que no cree está lejos. Pero la Biblia dice que el que cree se acerca. Por lo tanto, una de las manifestaciones de la fe, entre más fe tengo, más cerca estoy. Entre más, por eso cuando hablamos, no hermano, yo soy una persona de fe, pero no voy nunca a la congregación, nunca me conecto, nunca leo la Biblia, nunca oro. Eso está mal, porque una persona de fe está cerca del Señor, se acerca al Señor por causa de la fe, la confianza que tiene en Él. No se aleja de Dios, sino se acerca a Dios. La incredulidad entonces me aleja. Sin fe es imposible, porque el que cree se acerca. ¿Y qué más? No solamente se acerca, sino se acerca porque la fe, recuerde, la fe te abre el entendimiento. Y la Biblia dice: y el que se acerca debe creer que le hay y es galardonador de los que le buscan. O sea, el que tiene fe no solamente se acerca, sino se acerca sabiendo que cada vez que me acerco tengo más recompensa. Cada vez que me acerco tengo un nuevo galardón. O sea, el hecho de buscarle, no sé si hay alguien ahí. Yo estoy buscando al Señor. Yo estoy buscando a través de la oración, a través del creer, a través del hacer. Estoy acercándome a Él. Y en la medida que yo me acerco al Señor, entonces no solamente me acerco a Él a través de la fe, sino que el entendimiento estoy operando. Me acerco no solamente por la fe, sino por el entendimiento que tengo, que cada vez que me acerco, el Señor me da más. No me resta el Señor, me da más. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Déjeme cerrar con el punto 6. Yo sé que estamos atrasaditos, pero ustedes se demoraron en transmitir y usted en cantar. Así que déjeme avanzar. Luego, un ratito más se conecta al segundo servicio de Temuco y voy a seguir con él. Espero que alguien diga amén, gloria a Dios. Esta palabra es para mí, me está dando entendimiento el Señor, porque esa es la idea. Mire el punto 6. Por la fe, dice Noé, reciba esto, por la fe, dice, cuando fue advertido por Dios, sin ver, otra vez, sin ver. La Biblia dice, fue advertido por Dios, sin ver. Dice, por la fe, versículo 7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque la fe opera así. Es por el oír, no por el ver. Entonces, dice, fue advertido por Dios de las cosas que no se veía. Dice, preparó su casa.
preparó el arca en la que su casa sería salvada. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos habla para que nos preparemos. Esta palabra es para que usted se prepare. O sea, quiero decir lo siguiente: la fe se manifiesta por medio de nuestra preparación. Porque cuando es algo cierto, yo me preparo. Cuando alguien me dice, pastor, lo voy a ir a visitar, yo le digo, listo, y yo me preparo en relación. Si alguien me dice, tal vez vaya, entonces yo no me preparo mucho. Si alguien dice, quizás voy a ir, entonces uno dice, bueno, me avisa si vas o no vas. Pero cuando alguien te dice voy, y cuando dice ya salí, y cuando dice voy llegando, tú vas aumentando los niveles de preparación por causa del nivel de fe que tienes, de que eso va a suceder. Quiere decir que la falta de preparación también es falta de fe. Porque si yo sé que mi Señor viene pronto, me preparo más. Quiere decir que la fe en la bendita palabra de Dios hace que prepare mi casa para su venida. A mayor fe, mayor preparación. Y mi preparación bendice mi casa. Míreme por favor, pónganme atención. Y con esto voy a ir cerrando. Cierro con dos cosas importantes. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto. Dice, y Noé, cuando fue advertido de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Perdón, ¿con qué preparó el arca? No dice con madera, no dice con clavos, no dice con plata, dice con temor. No dice con hombres, no dice con 20,000 ayudantes. Dice, Noé preparó el arca por la fe con temor. Quiere decir que mi honra, porque esa es la palabra ahí, mi honra me hace, conectada a la fe, prepararme para lo que Dios va a hacer. Quiere decir que las cosas se preparan con honra al Señor. Cuando honramos a Dios, cuando honramos a Dios, las cosas se edifican a partir desde la honra. No dice que Noé preparó el arca con madera, fue a preparar, a sembrar árboles, a podar. Dice, él preparó con honra, con temor el arca. Quiere decir que cada vez que pegaba un pedacito de palo, lo que hacía él con honra, con temor. ¿Por qué? Porque la fe y la honra van de la mano. Por eso cuando uno ve al centurión, ¿qué ve en el centurión? No ve una falta de respeto. En Jairo uno no ve la falta de respeto. En la mujer del flujo no ve una falta de respeto. No ve en los leprosos una falta de respeto. Ve gente que con respeto, con honra, porque justamente la fe se manifiesta por medio de la honra. Yo no puedo decir que tengo fe y soy una persona insolente, soy una persona que no honro al Señor, porque justamente la fe que me acercó al Señor, que me dio entendimiento, que puedo entender quién es Él, me hace operar en una honra, en la posición correcta de quién es Él. No puedo recibir, no puedo ser guardado por Dios si no lo honro. ¿Cómo espero recibir algo de Dios si no honro su presencia? No honro el tiempo, no honro las finanzas, no honro los dones, no honro nada. Yo no honro al Señor, pero espero que Él me guarde. La Biblia dice, con temor preparó el arca en que fue salvada. Quiere decir, míreme por favor, que lo que sostuvo a Noé en el agua que estaba inundando no fue ese barco que construyó, sino fue la honra y la fe que tenía a lo que estaba haciendo. O sea, lo que sostuvo a Noé para flotar no fue la calidad de lo que él hizo, sino fue la honra de lo que dio. Entonces, cuando usted y yo honramos al Señor, la fe se manifiesta por medio de la honra. Debo construir con honra, debo construir con fe. Aquellas cosas que serán una bendición para mi familia se edifican con honra y se edifican con fe. Adoro al Señor con honra, adoro al Señor con fe. Mi fe honra al Señor. Por eso la Biblia dice que Noé preparó con temor el arca, porque eso es la forma en cómo debemos edificar lo que el Señor usará para cuidarme a mí mismo y a mi familia. Por eso cada vez que adoramos al Señor, cada vez que oramos, lo hacemos con respeto,
Por eso somos formales. A mí me gusta mucho la formalidad, porque es una forma de expresar. Yo no estoy jugando acá, yo no vengo a jugar. Y me preparo, oro al Señor, lloro en su presencia, porque entiendo que debo preparar con honra. ¿Para qué? Y cada vez que preparo, anoche mientras preparaba este mensaje, lloraba en la presencia de Dios, adoraba al Señor, cantaba al Señor, le daba honra al Señor. ¿Por qué? Porque en la medida que estoy honrando al Señor, sé que mi honra también edificará las medidas suficientes para que el Señor ocupe lo que estamos levantando para salvar, para guardar, para que resista. Lo que tiene honra tiene resistencia. Lo que se hace de fe también se debe hacer con honra. En la medida que tengamos fe, esa fe se manifiesta por medio de la honra. Qué hermoso, qué hermoso. Vamos, si hay alguien ahí todavía, mi amado, si estás ahí todavía, cierra tus ojos, dile: Señor, te he deshonrado tanto. Solamente tomando este punto, Señor, no te he honrado como debe ser honrado. Si los 24 ancianos se postran, si en el cielo hay una adoración tan grande, ¿por qué la tierra carece de entendimiento de adoración cuando ya se nos reveló lo que hay en el cielo? Gloria a Dios en las alturas. Toda gloria, toda honra, todo poder, toda autoridad, toda potestad sean dadas al Señor. Honra al Señor con tu vida, con tu tiempo, con tus dones. Hónralos, hónralo. Hónralo con tus bienes, hónralo con tu confianza, hónralo con tus palabras. Hónralo.